número 230 del compendio del Catecismo. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. La pregunta es, ¿por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Bueno, Jesucristo vino a traer la salvación al mundo y esa salvación al mundo le ha dado a luz a la Iglesia para que la Iglesia la siga predicando al mundo entero y la entregue ese don de la salvación, entregue ese don de la gracia a través de los sacramentos. Con lo cual podríamos decir que los sacramentos son el conducto ordinario por el que Cristo quiso que su salvación llegase al mundo. Es un conducto objetivo. Él pensó en su designio de misericordia, de qué manera perpetuaré mi presencia en el mundo, ¿no? Para que la salvación que el Padre me ha entregado llegue a los hombres de todos los tiempos. Podía haberlo hecho de otra manera, pero Él dio a luz los sacramentos y los encomendó a la Iglesia para que fuesen el conducto a través del cual su salvación llegase al mundo entero. Fue, el medio objetivo ordinario, el que Él pensó como el conducto ordinario. Con lo cual no tiene sentido que uno diga, bueno, a mí es que no me va ese conducto, a mí yo pienso más bien, me va más bien otras formas, ¿no?, de recibir el mensaje de Jesús. No es cuestión de gustos personales, es que el Señor fue Él el que puso, el que nos ofreció un conducto objetivo para poder recibir su salvación, para podernos para recibir la adopción de los hijos de Dios, para poder recibir el perdón de los pecados, para poder ser alimentados, uno como recibe la condición de hijo de Dios de manera objetiva dada por Cristo a través del bautismo, y cómo es fortalecido a través de la confirmación, y cómo es alimentado a través de la Eucaristía, y cómo es perdonado de sus pecados a través del sacramento del perdón, son el modo ordinario en el que Cristo pensó darnos su gracia, la gracia de la salvación. Ellos nos deifican, nos transforman desde nuestra condición carnal, nos deifican conforme al don del Espíritu Santo para hacernos herederos de la salvación. Lo cual no quiere decir, fijaros bien, fijaros que he utilizado la expresión el conducto ordinario, porque también Dios, que es todopoderoso, es capaz de hacer llegar su salvación a través de conductos extraordinarios a las personas que sin culpa de su parte pues no pueden recibir o nadie les ha dado a conocer que los sacramentos son el conducto de la salvación al mundo. Existen conductos, o sea, Dios también tiene la capacidad de hacer llegar el don de la salvación a través de conductos extraordinarios. Pongo algún caso concreto, ¿no? La Iglesia desde los primeros siglos habló del bautismo de deseo, de las personas que deseaban bautizarse y que sin haberse podido bautizar, pues sin embargo, morían, y la Iglesia les consideraba cristianos, porque mira, incluso había en las persecuciones en el Imperio Romano, había cristianos que sin haberse bautizado formaban parte del orden de los catecúmenos, de los que se estaban preparando para bautizarse, igual en una persecución pues eran martirizados y morían, ¿no? Y la Iglesia consideraba que aunque no hubiesen recibido el sacramento, ese deseo que ellos tenían del sacramento, a través de ese deseo Dios les daba el don de la salvación, ¿no? He puesto ese ejemplo, que es un ejemplo obviamente que es extendible a otras situaciones para entender el hecho de que la salvación, Dios, que es todopoderoso, pueda hacerla llegar también a través de conductos extraordinarios. Pero lo que sería un error
Es decir, bueno, pero como Dios es todopoderoso y puede hacer llegar también su salvación a través de conductos extraordinarios, entonces no es tan urgente, no es tan importante el predicar la importancia de los sacramentos. Eso es un error, porque si el Señor los pensó, los dio a luz como el vehículo, ¿no? Como la fuente, como la fuente de la vida para la vida del mundo, ¿quiénes somos nosotros para relativizarla? ¿Quiénes somos nosotros para quitarle esa prioridad al mandato de Cristo de id al mundo entero y bautizad, id al mundo entero y perdonad los pecados, ¿no? Somos herederos de ese mandato de Jesucristo y aun sabiendo que obviamente Él, Dios es todopoderoso y el don de su gracia es capaz de ir más allá de los medios que Él mismo ha puesto para la salvación del mundo, sabiendo que eso es así, nosotros recibimos esa encomienda de Jesús de cuidar de los sacramentos y de dispensarlos, sabiendo que son el conducto de la salvación y predicando ante el mundo de que necesitamos el don del bautismo, necesitamos el don de la Eucaristía, necesitamos el don el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Los 7 sacramentos son el don de Cristo para la vida del mundo.